agradecerles nada, una vez más participar en esta iniciativa que es Inspiradas, que es un poco difundir nuestro arte y nuestra literatura, que es tan linda, tan maravillosa, a través de estas charlas inclusivas y que nos incluyan a todos desde el corazón, desde nuestros sentimientos, desde el arte, desde las lindas lecturas. El primer encuentro fue muy lindo, y realmente nos dio como mucha energía con todos los que participaron para seguir dándole a uno más y uno más. Quiero, antes que nada, agradecer al Consulado Argentino en Toronto, a María Amelia, que nos ha dado su apoyo incondicional desde el comienzo, a Javier Einstein del Spanish Center, que realmente ha sido un sol con nosotros, Oscar, por supuesto, que sin su colaboración no podríamos estar haciendo nada de todo esto. Y tenemos un invitado especial hoy que es el cónsul de Uruguay. Daniel, muchísimas gracias por participar. Realmente porque, bueno, Horacio Quiroga es uruguayo, así que hacemos honor a todas las nacionalidades y a nuestro corazón rioplatense. La charla hoy va a estar a cargo de Juan Fernando García, igual que la vez pasada, y también queremos compartir con ustedes que tenemos una buena noticia, que gracias a el apoyo y el financiamiento también del Spanish Center vamos a tener una tercera charla para el mes de diciembre, que va a ser de Manuel Puig y César Aira, así que no hay dos sin tres, decimos en Argentina, así que nada, estamos muy felices y realmente agradecemos a todos y a cada uno de los que nos han escrito, nos han mandado lindos comentarios, nada, de corazón, gracias a todos y a cada uno por compartir este tiempo y este momento con nosotros. Ahora le voy a dar la palabra a María Amelia, que es la cónsula argentina en Toronto. María Amelia, el micrófono es todo tuyo. Gracias Carolina, no estoy muted. No. Sí, yo también, quería señalar el hecho de que por segunda vez estamos a sala virtual llena, con todas las localidades vendidas virtualmente, registradas, o sea que tenemos la sala llena. Y eso se lo debemos al interés del público, y se lo debemos al expositor, a Juan Fernando García, a todos sus conocimientos, a la forma amena en que los transmite, a la cancha que tiene. Así que un agradecimiento a esas dos partes, ¿no? A las dos puntas, al expositor y al público. Y además decirles que, que el equipo del HCHC, el equipo del Spanish Center y el equipo del consulado, se sienten también muy agradecidos del apoyo con el que se ha sumado el Cónsul General de Uruguay, y y estimulados, ¿no?, por esta respuesta. Así que, como ven, siempre hay más, ¿eh? Ustedes responden y nosotros nos inspiramos. Así que le devuelvo el micrófono a Carolina, y de verdad, muchas gracias y que disfruten el año 1926. El 26 se viene con todo, chiquis. Daniel, el micrófono es todo tuyo. No, muy brevemente, Carolina, celebro esta iniciativa. En realidad agradezco también la invitación. Para nosotros fue un placer, digamos, sumarnos a algo que ya estaba muy en funcionamiento. O sea, nuestro rol fue muy humilde, pero intentamos también difundir la actividad y que la comunidad de uruguayos en Toronto y en Canadá también se enterara y pudiera participar. O sea que solamente palabras de agradecimiento, sé del trabajo y del esfuerzo que Spanish Center, liderado por ti, toda la parte de promoción cultural, y también el HCHC, ahí con Oscar, hacen. Y bueno, a María Amelia, colega con quien tenemos una muy buena relación y que ya hemos hecho muchas cosas juntos, simplemente celebro estas iniciativas que el consulado apoya y los felicito por la convocatoria. Ojalá podamos seguir estas con quizás otros autores más rioplatenses, digamos, como en este caso ya está Quiroga representado, o sea que me siento un invitado y un espía de lujo, digamos. Pero calculo que este es el augurio de muchas otras actividades, digamos, culturales latinoamericanas lideradas por el HC, también el Spanish Center y los consulados latinoamericanos. Solamente eso. Me paso a mudo porque estoy en casa y corro el riesgo de que entre algún niño corriendo y arruine la actividad. Carolina, quería comentar una cosita que me acaba de acotar María de Los Ángeles, sí, la cónsul general adjunta, que hoy, que estamos celebrando este mes, el 10 de noviembre es el Día de la Tradición.
Y qué mejor que tener esta disertación que incluye a Ricardo Guiraldes, el creador del criollismo, ¿no? Así que muchísimas gracias y muy contentos con la coincidencia de la fecha. Nada más. Buenísimo. Muchas gracias, María Amelia, muchas gracias, Daniel. Oscar, si es todo tuyo el micrófono ahora. Gracias. Brevemente quiero darles las gracias a todos, al Consulado de Argentina, al Consulado de Uruguay, al Spanish Center, por supuesto, a Carolina, que ha trabajado mucho para que esto sea realidad, a Juan Fernando, excelente expositor, y a la audiencia, como bien lo dijo la cónsul María Amelia. Para nosotros como HCHC, estos eventos son fundamentales porque precisamente son promoción de la cultura nuestra, de nuestras raíces latinoamericanas, aquí en Canadá, promoción del idioma, del español. Son fundamentales estas actividades y por supuesto pues que vamos a seguir apoyándolas y trabajando juntos en todas las que vengan. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Les cuento 2 minutitos cómo es la dinámica para los que no estuvieron en la charla pasada. Juan va a comenzar a hablar, el chat va a estar abierto, pueden ir haciendo las preguntas ahí o inquietudes que tengan, y cuando terminamos, o por ahí en el medio, si hay alguna pregunta que podamos hacer en el medio, se va a cortar y se va a hacer. Y si no, al final de la charla va a quedar el espacio para hacer más preguntas. Una vez más, muchísimas gracias a todos, esto lo hacemos con muchísimo esfuerzo, es verdad, pero con muchísimo amor, así que bueno, ojalá que disfruten la charla, tanto como nosotros lo disfrutamos preparándola. Y una cosita más, Juan a veces habla de muchos libros, quédense tranquilos, al final del encuentro vamos a mandar un PDF con los libros, los nombres de los libros y una pequeña bio como para que lo tengan guardadito si los quieren chusmear un rato más. Ahora sí, Juancito, bueno, todo tuyo. Bueno, allá son las buenas tardes, acá ya es buenas noches en Buenos Aires. Muchas gracias, por supuesto, a Caro, porque es la promotora, y como decía en la charla del mes pasado, el puente con el consulado, con María Amelia, con María de los Ángeles, con Oscar Vigil, con Javier, digamos, todas las instituciones que han nombrado, el consulado argentino, por supuesto, y sumar al consulado uruguayo, que viene a ver si lo que digo de Quiroga es cierto o me mandan como... va a ser todo muy respetuoso. Muchas gracias a las instituciones que acompañan esta actividad, por supuesto, para mí es un placer, además, por supuesto, ver gente amiga y nuevas amigas también. Podría ser el mismo chiste que hice en la charla anterior, que es como vuelvo a Toronto, donde nunca he estado, como el poema de Borges, pero bueno, tengo mi corazón también, tiene los mejores recuerdos de Canadá, así que es una enorme felicidad estar acá, gracias a las instituciones que acompañan, así que vamos a comenzar con nuestra charla del año 26. Yo hago esta salvedad porque posiblemente haya mucha gente que haya escuchado la charla anterior, que tenía que ver más con una amistad, digamos, la literatura cruzaba estos vínculos entre Borges y Silvina Ocampo, digamos, pero hice foco en la relación y en ese diálogo de tantos años. Acá voy a cruzar algunos personajes, por supuesto, hay algunos hilos conductores, pero voy a hablar puntualmente de cada uno de estos escritores con una fecha que los reúne. La literatura a veces, cuando uno habla de textos literarios, a veces da muchas cosas por sobreentendidas. Entonces, como posiblemente aquí haya quienes leyeron a los 3 escritores, quienes leyeron por ahí a Quiroga y no leyeron a Guiraldes o no leyeron a Art, o así, digo, como sea, siempre está la posibilidad de hacer una pregunta, de hacerla a través del chat, o Carolina va a estar atenta a poder responderlo, para que los sobreentendidos, voy a intentar ser como bien específico de las cosas que voy a hablar, de las obras que voy a hablar, pero por las dudas, para que, justamente porque este ciclo tiene que ver con inspirar a aquellos que no han leído a estos escritores, que los vayan a buscar, aquellos que los han leído hace mucho tiempo, algún nombre que nos hace una referencia escolar, por supuesto, porque son escritores que han sido trabajados en la escuela, por lo menos en la escuela argentina, en todos los niveles. Entonces,
para que no haya eso, que no sientan que algo que yo digo y lo paso, puedo volver, puedo aclararlo. Pero bueno, vamos a entrar en el año 26, ¿no? Cuando uno piensa en esta fecha específicamente, como por separado del evento literario, podríamos decir que, digamos, es un momento en la historia, voy a focalizar por supuesto en la historia argentina o sudamericana, pero diré que el año 26 es un momento, digamos, un trazo grueso voy a echar sobre esto, pero digamos, no es el momento posterior a la Primera Guerra, han pasado ya unos años, estamos muy cerca de fin de la década con el crack económico y también para la historia argentina con el golpe del año 30 a la presidencia de Irigoyen, que abre, hay un ciclo de dictaduras que se cierran, por suerte, en el año 83. Digo, este es el contexto histórico, por eso digo, es un trazo grueso, para pensar históricamente, que es un momento de transición, de cierto desarrollo del país, en el sentido que ha habido dos aluviones inmigratorios, dos corrientes inmigratorias muy fuertes, que es la de 1880 y la de 1910, pero se empiezan a dar hasta la Segunda Guerra, digamos, hasta el año 45, 46, se da un flujo inmigratorio bastante constante que hace que cambie totalmente el panorama. Digo, yo voy a volver sobre esto, pero para que imaginen que la Argentina de los años 20 es una Argentina con muchos inmigrantes ya en los medios de producción, digamos, trabajando, y a su vez un país que se empieza a expandir. Se empieza a expandir, digo, el centro es Buenos Aires, nos vamos a referir a este centro sin lugar a dudas, pero para pensar por qué Quiroga llega a Misiones o por qué el campo en Guiraldes, digo, hay una expansión que se puede ver también en los comienzos del desarrollo del turismo, por ejemplo, Mar del Plata, las cataratas empiezan a verse como una posibilidad, digo, se abren otros destinos, Córdoba, Mendoza, antes de la ruta del vino. Entonces, estos son los años 20, el año 26, para tener un contexto que saber, porque digo, cuando uno habla de una obra literaria, digo, hay una pregunta que siempre, de por qué determinadas obras surgen en determinados momentos. Bueno, a veces hay coyunturas históricas, a veces es solo el destino que hace que aparezcan en algún momento, pero bueno, acá tenemos un texto para pensar a estos tres escritores, no solamente a uno, digamos, a los tres escritores, ¿no? Y en estas referencias que yo les decía, bueno, ¿por qué llega, por ejemplo, Quiroga a Misiones? Ya voy a volver sobre eso. Insisto con esto, digo, porque por ahí hay un historiador en la sala y me dice, pero que es un trazo grueso, digamos, o sea, paso así como una brocha, ¿no? Para la vida literaria en la Argentina, los años 20 son la convivencia entre las vanguardias literarias, o sea, una renovación del campo literario, una juventud, que siempre aparece, por supuesto, el nombre de Borges, el joven Borges, que publica su primer libro en el año 23. Entonces, digamos, estamos en este contexto también. Las vanguardias tienen muchos nombres y muchas maneras de manifestarse, pero digamos, es un momento de las vanguardias y también la supervivencia, digamos, pervive, en realidad es la pervivencia, podríamos decir, la onda del modernismo, digamos. El movimiento modernista en Latinoamérica es muy pregnante entre fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Tiene a Rubén Darío como el pope máximo, porque además es el primer movimiento genuinamente latinoamericano. El modernismo se da en Latinoamérica. Rubén Darío es un nicaragüense que va a tener mucha presencia tanto en Uruguay como en la Argentina, lo miro a Daniel acá, va a tener mucha presencia a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, y va a tener como una especie de representación. Digo, cuando pienso en Uruguay, pienso en Herrera y Reise como el escritor del modernismo, o Delmir Agustini como poeta. Cuando pienso en el Río de la Plata, la figura tutelar es Leopoldo Lugones, el escritor del modernismo, el que lo irradia, y sobre el que vamos a hablar porque justamente dos figuras de estos tres escritores de los que vamos a hablar están vinculados con Leopoldo Lugones. Tiene
mucho que ver Lugones en la carrera de ellos. Entonces, el modernismo está conviviendo en los años 20, está escribiendo Alfonsina Storni, ya que la nombramos a Delmira Agustini también, como una de las grandes figuras, que también va a estar muy cercana en amistad y en casi en una relación amorosa con Quiroga y con Lugones. Entonces, este es el contexto literario, ¿no? En este contexto histórico hacemos este contexto literario. Y por supuesto que para lo que tiene que ver con esta charla puntualmente, el año 1926 es el año de la edición, de la aparición de 3 libros fundamentales para la literatura argentina, y diría yo latinoamericana o hispanoamericana mejor, que es, y lo voy a decir, voy a invertir la cronología, voy a decir desde el más joven, que es Roberto Arlt, que publica El juguete rabioso, su primera novela. Después es, por supuesto, Don Segundo Sombra. Y por último, Los Desterrados, de Horacio Quiroga, que es el escritor más grande de estos 3, ¿no? Por supuesto, mi carácter docente va a ser que les diga bien las fechas, para que tengan en cuenta la cronología, digamos, de lo que estamos hablando. Entonces, digo, yo hago estas menciones al principio y ahora voy a entrar directamente en cada una de estas obras, pero digo, para pensar esto que les decía recién, digo, ¿qué pasó o qué estaba pasando en la vida, en Buenos Aires, en la vida cultural, social, política de Buenos Aires, para que estas obras aparecieran, digamos, y cómo han permanecido también a lo largo de los... Porque hoy podemos hablar de ellos digamos, por supuesto, con total tranquilidad, que son obras del canon literario argentino, ¿no? Por eso decía yo, es posible que algún cuento de Quiroga alguna vez hayan leído en la escuela, puede ser que a Roberto Arlt hayan leído alguno de sus libros, o que sepan, digo, porque el caso de Arlt, al que por supuesto voy a volver con este concepto, pero piensen que en la literatura argentina Arlt es solamente comparado con Borges. Cuando se pone, primero porque son contemporáneos, ¿no? Borges nace en 1899 y Arlt nace en el 1900. Entonces, cuando se habla de las corrientes o de las líneas de la literatura argentina, estos son los que están puestos en tensión. Pero no me voy a meter en eso. Eso, ya saben, puede ser otra charla. No, porque es como mucho más arduo, digamos, ¿no? Entonces, como les decía, voy a marcar fechas de nacimiento y muerte para que sepan en qué momento nos estamos moviendo. 3 escritores que murieron muy jóvenes, muy jóvenes. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, en 1878 y murió en 1937. Ricardo Guiraldes nace en Buenos Aires. Quiroga muere en Buenos Aires, no sé si lo dije, pero muere en Buenos Aires. Guiraldes nace en Buenos Aires en 1886, o sea, tiene una diferencia de 8 años. Y muere en París por circunstancias de salud, lo agarra en un viaje, quiero decir esto, en 1927, un año después de haber publicado Don Segundo Sombra. Y Roberto Arlt, como les dije antes, nace en Buenos Aires en 1900 y muere en 1942. Miren, digo, saquen la cuenta, Quiroga tiene 50 y pico de años, no llega a cumplir los 60 años, Guiraldes tiene 41 años cuando muere, y Arlt 42. Lo digo con esta atención porque esto es una apreciación muy personal. Digo, cuando uno ve las fotos, y podrían ser las fotos que Caro eligió para el flyer y para promocionar, digo, uno ve escritores grandes, viejos, ¿no? La fotografía de los años 20, más o menos, digo, tienen un aspecto, una facha, dirían los italianos, que parecen grandes. Y Guiraldes, quizás por ese carácter tan magistral, de magisterio que tiene la literatura argentina a partir de Don Segundo Sombra, siempre parece grande. Siempre parece un tipo que Don Segundo Sombra debe ser una obra de su madurez. Claro que es la obra de madurez, porque tiene 40 años cuando la publica, pero muere a los 41 años. Y tiene un lugar muy central.
en la literatura argentina. Vamos a entrar voy a tener mis apuntes por acá para no irme tanto por las ramas. Vamos a entrar con Horacio Quiroga, ¿no? Horacio Quiroga podríamos decir que es el escritor uruguayo más argentino, o el escritor argentino más uruguayo, pero no, vamos a decir que es el escritor uruguayo. A ver, voy a contar esta pequeña anécdota. Cuando estábamos organizando esta charla, ni siquiera pensé en la uruguayidad, no sé cómo se dirá, de Quiroga, porque como estudiante, un viejo estudiante de letras, y con un interés muy fuerte en la historia de la literatura argentina, pero desde siempre Quiroga está incorporado al canon literario y al cuento argentino por excelencia. Busquen una antología, busquen una historia de la literatura argentina, y ahí es como donde entra por supuesto que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir que Quiroga es la representación máxima del escritor rioplatense, y que desde ese lugar, se ríe Daniel, pero desde ese lugar donde podemos ponerlo a Quiroga como escritor rioplatense, es también uno de los cuentistas más importantes de Hispanoamérica, ¿no? Su obra literaria, su trabajo del cuento con el cuento hispanoamericano, irradia a la historia literaria del cuento en Hispanoamérica. Para la historia de la literatura argentina, por la influencia que tiene Quiroga y por el diálogo que establece, tranquilamente lo dejamos acá también en nuestra historia literaria. Y está bueno compartirlo. Podemos discutir Gardel si quieren, pero a Quiroga no lo vamos a discutir, lo vamos a hacer. Y quiero decir esto, porque si no queda como en el chiste de si es uruguayo. No, por supuesto que lo más importante de su obra, lo más significativo de su obra, lo desarrolla acá, pero por supuesto que su experiencia empieza en Salto, su formación entre Salto y Montevideo, entonces no tenemos ese conflicto, pero es verdad que, digamos, también cuando uno estudia la historia literaria sabe que hay escritores que tienen una presencia muy importante en países donde no nacieron, ¿no? Pensemos en Conrad, por ejemplo, para la literatura de habla inglesa, un polaco que cambia la lengua. Acá no hubo cambio de lengua, pero los ingleses nunca dirían que Conrad es polaco, ¿no? Es un escritor inglés, además tiene un uso de la lengua inglesa refinadísimo. Pero ahí es donde las nacionalidades, las fronteras empiezan como a hacerse lábiles, en la literatura, por ejemplo. Y el caso de Quiroga es eso, compartir a mí me interesa, por supuesto, el puente rioplatense, porque ha dado un diálogo de siempre, por lo menos desde el siglo XIX, desde los exiliados o lo que sea, ha dado un diálogo muy fecundo que ese diálogo redunda en obras muy significativas para nuestra historia cultural. Dicho esto, Quiroga es el dueño de un estilo muy particular que siempre se lo ha mencionado. La influencia más grande que le han marcado a Quiroga siempre ha sido Edgar Allan Poe, ¿no? El cuento de Poe y él mismo reconoce como una de las grandes influencias. Voy a hacer esta pequeña digresión para explicar un poco qué es el cuento, la influencia de Poe, para que se entienda, porque si no es como decimos un nombre. Porque además Poe es muy amplio, ¿no? Yo creo que la línea que sigue Quiroga tiene que ver con la filosofía de la composición en Poe, que tiene desarrollado como toda una teoría sobre cómo se compone el cuento, donde lo que importa en el cuento, además de la acción dramática, es el final, que es un final, digamos, sorpresivo, efectista, podríamos decir hoy, sin que tenga una connotación negativa decir que es efectista. Pero hay algo que sucede sobre el final, ¿no? Digo, el cuento en el siglo XIX, las líneas del cuento del siglo XIX son o Poe o Chekhov, ¿no? Digo, Canadá tiene a su premio Nobel, Alice Munro, que cuando ganó el premio Nobel dijeron la Chekhov canadiense. ¿Qué quiere decir la Chekhov canadiense? Bueno, en Chekhov, mientras en Poe el cuento va hacia ese final sorpresivo, que tiene que tener un giro sobre el final que nos deje un poco sin aliento, sobre todo en los cuentos más terroríficos, más crueles, más tremendos de Quiroga. Poe tiene, como les decía, están los cuentos de raíz más fantástica, o los cuentos policiales. Lo que toma
digo, lo que está bueno de Quiroga es que toma una punta, no lo copia. Digo, y Chekhov, para entender la diferencia, en Chekhov no importa, es lo que nos enseñaban en la escuela como el final abierto, porque hay dos historias. Esto Ricardo Piglia lo explica muy bien, porque hay como dos historias en Chekhov, y eso en Munro se puede ver tranquilamente, pero bueno, en el cuento largo, que es, en la superficie hay una historia que se cuenta y donde uno va como si nada pasara, y todo lo que realmente ocurre y socava esa historia está por debajo, ¿no? Como una historia en paralelo. Bueno, eso, esa es la diferencia más significativa. Espero no haberlo dicho tan rápido que no se entienda. Pero voy a poner un ejemplo con Quiroga que me encanta ponerlo porque es un cuento, soy muy malo contando argumentos, pero este es un cuento muy cortito que posiblemente muchos hayan leído. Que es a la deriva. Cuento de 2 páginas. 2 páginas. A la deriva es la historia de un tipo que vive en el medio de la selva y que lo pica una víbora, una yarará. Esa picadura de una víbora tan venenosa le provoca a él, por supuesto, la percepción, el cuento relata la percepción de esa gangrena que va subiendo, digamos, el veneno que él siente que va subiendo y que el cuerpo no empieza a responder. Entonces va a la deriva, yendo de un lugar a otro, buscando una ayuda, a su compadre, a otra casa, no encuentra a nadie, llega a su casa, siente como va creciendo ese veneno, le pide a la esposa que le dé algo fuerte, le da, supongamos, caña y siente que es agua, y entonces se va a buscar una ayuda y por un momento, hacia el final del cuento, da la sensación que ese veneno empieza a remitir, ¿no? Porque siente como una especie de sosiego el personaje. Quiroga es un realista y es un naturalista, por lo tanto hay un detalle y un morbo en el envenenamiento que nos tiene a todos en vilo. Y entonces el magisterio en ese cuento tan breve de Quiroga está en que cuando aparece esa sensación, deja lo que se llama un blanco tipográfico, es decir, un espacio en el cuento, y dice, y concluye, y cesó de respirar. Si el cuento no hubiese tenido ese final, podríamos presuponer, cada uno de nosotros podría interpretar ahí, o que mejoró, o que a la deriva se fue y no volvió nunca más, o que desapareció, o que se murió, por supuesto, pero lo tiene que aclarar, tiene que dar ese giro sobre el final y dice, y cesó de respirar. Bueno, ese es un ejemplo a la Poe, digamos, para entender a la manera de Quiroga, cómo trabaja sobre el final. Por supuesto que los cuentos de amor, de locura y de muerte y los cuentos de la selva constituyen un hito que no ha sido derrocado, podríamos decir. Cualquiera de nosotros tiene a alguien más chico que quiere leer cuentos que le den un poco de terror, que lo pongan nervioso, que sientan, a los chicos les encantan los cuentos de terror, y ahí está siempre Quiroga a la mano, no ha envejecido. No ha envejecido, digo, por supuesto tiene formas gramaticales un poco de principio de siglo, pero eso es un escollo que se salva. Cómo cuenta las historias. Y ahí también están las líneas los cuentos de la selva han sido dados en las escuelas argentinas y supongo que siguen siendo dados muchos de ellos, porque son como fábulas, porque son las historias de animales. Y ahí también está ese periplo que es importante en Quiroga, que es ese viaje, ese periplo que empieza en Salto. Entonces, en Salto él comienza con sus primeras experiencias, es un curioso Quiroga, quiere saber todo, no solo le interesa la literatura o el arte, también le interesan las innovaciones técnicas. Esto es muy del siglo XIX, pero le gusta la fotografía. Piensen que la fotografía llega al Río de la Plata, y ahí vuelvo a hacer esa distinción, para no decir el puerto de Buenos Aires, porque también pasa por Uruguay. El daguerrotipo como experiencia de la fotografía llega a mitad de siglo, y el daguerrotipo era para muy pocos, era una placa imposible. Entonces la fotografía, al fin del siglo XIX, es una invención muy moderna, y Quiroga le encanta la fotografía. Recuerden este dato. No tenemos fotos, pero recuerden este dato. Entonces,
entre la innovación literaria, la novedad literaria, lo que están leyendo los jóvenes de Salto, y la innovación técnica, que es esto es un rasgo importante. Y ahí empieza ese periplo que es de Salto a Montevideo, donde completa sus estudios, su educación formal, y el vínculo con los amigos que van a ser con quienes van a conformar los grupos de pertenencia literarios antes de que llegue a Buenos Aires. Son admiradores de Lugones, lo han conocido a Lugones, y hay un hecho, perdón, y antes de venirse a Buenos Aires también hace el periplo que lo marcamos siempre que hablamos de estos periodos, que es el viaje a Europa. Viaja a París, el diario de París, el diario de viaje de París es como podríamos considerar que es la primera obra de Quiroga. Hay muchas colaboraciones, crean la revista de Salto, que tiene una corta vida, pero que tiene colaboraciones importantes. No nombro a los amigos porque es como tirar nombres que por ahí no hacen a este periodo. Y ahí hay un episodio. La vida de Quiroga está signada por eventos cruentos, suicidios, muertes. Bueno, hay un episodio con un amigo que se quiere batir a duelo con otro, están revisando un arma y a Quiroga se le escapa un tiro y lo mata. Y ahí él siente que no puede estar ahí, se viene a Buenos Aires. No huye porque está un tiempo preso, pero se viene a Buenos Aires, tiene el contacto de Lugones y acá integra, digamos, el mundillo literario de esos años, cercano a Lugones, también va a dar clases para subsistir como suplente en una escuela, y empiezan las colaboraciones en lo que son los medios, por nombrar Caras y Caretas o la novela semanal, que son los medios más importantes. Ahí empiezan a aparecer algunos de sus cuentos, de sus narraciones. ¿Cómo viaja a Misiones? Porque Misiones, para poder llegar a Los Desterrados, que es la obra del 26, Misiones a él lo cambia. Y lo cambia, digo, si hablamos de los cuentos de la selva, tienen que ver con esa experiencia. ¿Cómo llega a Misiones? Lugones, que tiene un cargo para el gobierno, es comisionado a hacer un relevamiento de la obra de los jesuitas en Misiones, ¿no? Las ruinas de San Ignacio, acá se le pianta un lagrimón a Caro. No, y aparte porque acá en nuestra audiencia lo tenemos a Salvador Verón, que es no solo que vive en Misiones, sino que aparte es jesuita. Todo completo. ¿En serio? Mirá, lo estoy viendo a Salvador. Ay, a Salvador yo creo que lo conocí en tu casa. Bueno, pero esto lo decimos después. Bueno, a ver, Lugones es comisionado para ir a hacer un informe. Ustedes piensen que digamos, en esta época, digamos, hoy no mandarían a un escritor ni loco, ¿no? El escritor no lo mandan a hacer esas cosas, mandan a un empleado de gobierno. Bueno, en ese momento, así como, no sé, como Sarmiento había ido a hacer el informe sobre el delta del Paraná no sé, en 1880, digo, una fecha tentativa, me parece antes, a Lugones lo mandan. Y él hace un informe que es el Imperio Jesuítico. A quien lleva Lugones es a Quiroga. ¿Y para qué lo lleva? Para sacar fotos. El fotógrafo de la campaña, podríamos decir, de Lugones es Quiroga. Claro, ahí se enamora totalmente de Misiones y empieza a viajar, se afinca un tiempo, ustedes saben que va a ser juez de paz, después va a tener, va a tener una representación consular de Uruguay, cuando empieza a tener problemas de trabajo, va y viene a Buenos Aires, se casa. Quiroga le encantan las mujeres muy jóvenes, se casa con alguien muy joven, tiene 2 matrimonios, y esta tiene sus hijos también allá, y su primera mujer se suicida. Digo, hay muchas marcas, digo, ya una de sus hijas también, pero lo adelanto, pero bueno. Entonces, a ver, en un lapso de algunos años va a ir y volver, hay muchos testimonios, hay muchos amigos, como el artista plástico Carlos Giambiaggi, que es amigo de él y que se instala, también tiene una casita al lado, es el abuelo de una amiga, y que, digo, yo iba a mostrar una pintura de Giambiaggi que yo estoy seguro que es de ese periodo, pero bueno, no la voy a mostrar. Y
también lo visita mucha gente, él tiene algunos desarrollos comerciales, ¿no? para subsistir también. Pero está tomado por la literatura, por supuesto. Ustedes piensen que, vamos a volver a las fechas, publica en el año 17 Cuentos de amor, de locura y de muerte, y en el año 18 Los cuentos de la selva. Si nosotros pensamos en, si quieren, digamos como de alguna manera en lo espacial, el periplo Salto, Montevideo, Buenos Aires es la base para los cuentos de amor, de locura y de muerte, y los cuentos de la selva están en esa experiencia para él radical, que es el encuentro con la selva misionera. Y entonces ahí vamos a fincarnos, vamos a llegar a Los Desterrados, que es este libro de cuentos del año 26. La crítica literaria ha coincidido, por supuesto, que este es el momento más alto de la producción de él, en el sentido que los cuentos son perfectos. Hay un trabajo, pero digo, no va en detrimento de los otros, pero por supuesto han pasado 10 años donde ya él puede dejar de ser mirado como el que escribe bajo la influencia de Poe o bajo el designio de Lugones. En Los Desterrados él llega a un punto alto y por supuesto que está toda la experiencia de Misiones ahí. Es un giro que él da en su narrativa, porque concibe los cuentos. Hay una categoría que a mí no me gusta mucho cómo suena, pero se llama contario, que es cuando los cuentos, como de una teoría literaria antigua, pero cuando los cuentos, sin tener una relación cronológica, pero en algún momento se vinculan. Personajes que aparecen en un cuento aparecen en 4 cuentos después. Ese es el contario. Hay un relato inicial, que es el regreso a Anaconda, una de las historias de Quiroga que siempre vuelven, y después hay una serie de lo que él llama los tipos. Los tipos, él lo que desarrolla son tipos humanos que se han ido ahí a la frontera, al límite, y están en un límite de la vida civilizada, de la locura. Voy a leerles justamente, bueno, ese contario. Yo creo que, ustedes saben que después de este libro aparece Pasado Amor, que es una novela mala, podemos decirlo. Es mala, pero digo, yo creo que él está intentando un nuevo género, digamos, un nuevo género en el sentido que quizás quiere escribir una novela, pero no aparece, digo, la estructura todavía no necesita de la apoyatura del cuento, de la historia que empieza y termina, porque estos cuentos que tienen esa relación pueden, por supuesto, leerse individualmente, ¿no? Voy a leer el comienzo de Los Desterrados, pero voy a leer un fragmentito nada más, para que vean cómo esto podía ser un informe también. Misiones, como toda región de frontera, es rica en tipos pintorescos. Suelen serlo extraordinariamente aquellos que a semejanza de las bolas de billar han nacido con efecto. Miren la imagen que usa, ¿no? Un billar. Tocan normalmente banda y emprenden los rumbos más inesperados. Así, Juan Brown, que habiendo ido por solo unas horas a mirar las ruinas, se quedó 25 años allá. El doctor Else, a quien la destilación de naranjas llevó a confundir a su hija con una rata. El químico Rivet, que se extinguió como una lámpara demasiado repleto de alcohol carburado. Y tantos otros que, gracias al efecto, reaccionaron del modo más imprevisto. En los tiempos heroicos del obraje y la yerba mate, el Alto Paraná sirvió de campo de acción a algunos tipos riquísimos de color, 2 o 3 de los cuales alcanzaremos a conocer nosotros 30 años después. Esto es un cuento, pero empieza como podría ser una nota periodística, digamos, una descripción del tipo para después meterse en el terreno de la pura ficción. Ese es el comienzo de Los Desterrados. Y es, como yo les digo, es un alto momento en la producción de Quiroga. Antes de pasar al próximo autor, que es Guiraldes, y que lo vamos a relacionar un poco con Quiroga,
Yo mencioné a Alfonsina Storni. Alfonsina Storni tuvo una relación, nunca va a quedar muy claro si fue una relación amorosa, si fue una relación de admiración mutua, que eso seguramente pertenecían al mismo grupo, pero hay una relación de amor filial. Y ella, cuando se suicida Quiroga, en febrero, si no me falla, es en febrero del 37, ustedes saben que Alfonsina se va a suicidar en Mar del Plata. Digo, el motivo del suicidio de Quiroga, para quien no lo saben, se suicida porque está enfermo y sabe que le quedan días. Viene a Buenos Aires, se lo interna, que tiene posiblemente un cáncer prostático, lo internan en el hospital de clínicas y él se escapa. Hay toda una leyenda alrededor de eso que es como bonita de esos últimos días, pero digo, con quiénes se vincula, pero se escapa y toma cianuro. Alfonsina van a pasar 10 meses, menos de 10 meses, para su suicidio en Mar del Plata. Y un año después de Quiroga, también para la misma fecha, pero en el año 38, un año casi exacto, se suicida Leopoldo Lugones. Bueno. Un grupete fantástico. Un grupete fantástico, pero... No me gustaría estar en ese grupo, chicos, quiero que sepan. No, pero no es fácil, no son fáciles esas vidas tampoco. Digo, no son fáciles. Y tampoco, bueno, en el caso como decía, en el caso de Quiroga y de Alfonsina, es la salud, digamos, están enfermos y se saben que están los días contados, digamos, es una decisión drástica porque lo saben. Y les voy a leer el poema que escribe Alfonsina Storni a Horacio Quiroga para despedirlo. A Horacio Quiroga. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria, allá dirán. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirán. Nos hiere cada hora, queda escrito, nos mata a la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no si alguno simplemente pan, que no es de fuertes renegar de su obra, mas que tú mismo es fuerte, ¿quién dirá? Divino. Es un poema precioso de despedida de alguien a quien ella ha querido y amado tanto, ¿no? Es como... Y ese comienzo, por eso yo hice esta mención de las condiciones en las que había muerto. Estaba en sus cabales, él decide, toma la decisión porque sabe que le queda muy poco tiempo. De eso habla el poema también, ¿no? Bueno, vamos a unir a Quiroga con Guiraldes de alguna manera, pero digamos que no... hay un vínculo muy lateral, de admiración, pero de profunda admiración de Guiraldes. Escribe cuentos a la manera de Quiroga. No hay testimonios de... Quizás se compartieron alguna tertulia, como se decía en la época, pero el nexo que los une vuelve a ser Lugones. Es ese hilo que está ahí, ¿no? Quería contar esto que es como parte común. Esto es puro mito, no se sabe si es cierto, pero cuando Lugones se entera de la muerte del suicidio de Quiroga, piensen en esto. Lugones es el pope del modernismo, es el escritor argentino por antonomasia. El Día del Escritor en la Argentina lleva la fecha de muerte de Lugones. Es el tipo que ha definido con Ricardo Rojas cómo es la historia argentina, por qué el Martín Fierro es nuestro libro nacional. Es un figurón importante, Lugones, y además una obra poética caudalosa. Ahí sí podríamos pensar en la distancia cómo ha envejecido la obra de Lugones, porque es como una especie de mamotreto, digamos. Y a su vez, porque para las generaciones más jóvenes, como yo mencionaba, alrededor de Borges, podríamos decir del mismo Guiraldes,
hay una admiración. En Borges no, porque Borges es como el joven más rebelde, o Girondo, Brandán Carafa, escritores de la época, lo ven a Lugones como eso, como en la Torre de Marfil. Y a su vez porque él ha radicalizado su postura política. Ustedes piensen que Lugones escribe lo que se llama la Hora de la Espada, o lo que es conocido como la Hora de la Espada, que es el conocido discurso de Ayacucho, que es la que catapulta, de alguna manera, a Uriburu para el golpe del 30. Es una figura muy controvertida la de Lugones, pero es el que escribe la Hora de la Espada. Suena para todo América, la Hora de la Espada dice el discurso de Ayacucho. Un escritor que se radicaliza. Y que apoya a Uriburu, y que Uriburu lo saca de un plumazo. Lugones quería había tenido una participación, como yo les conté, había sido radical de Irigoyen, en el primer gobierno de Irigoyen, después se vuelve un golpista, digamos, ¿no? Pero bueno, quería hacer este paréntesis porque cuando muere Quiroga, la frase poco feliz de Lugones es: se suicidó como una sirvienta. En la época, lo que registran los medios de la época, eso es una frase muy poco feliz, digamos, sobre todo para alguien que se ha suicidado, que se ha muerto y que es una figura como Quiroga, porque es un tipo muy reconocido Quiroga en su momento. Ese desplante que tiene Lugones tiene que ver con lo que se decía en la época, que el servicio doméstico se suicidaba tomando veneno, que era cianuro o veneno de ratas o lo que fuera, que era lo que tenían más próximo. Es muy del relato negro y policial de la época que las sirvientas se mataran tomando. Y él lo toma de ahí, digamos, y lo dice. Por supuesto que un año después, Lugones se muere como una sirvienta. Se suicida tomando veneno. No se mata de otra manera, ¿eh? Pero bueno, era un tipo un poco áspero, Lugones. Bien. Va a ser, como les decía, Lugones va a ser de alguna manera este nexo, porque además de haber sido el promotor, podríamos decir, o el protector de Quiroga, también es el que incita a Guiraldes, sobre todo a la familia de Guiraldes, a que Guiraldes escriba, lo promueve la literatura de Ricardo Guiraldes. Pero bueno, entre ese Guiraldes que quiere ser escritor y su acercamiento a los grupos más jóvenes, hay como una tensión con Lugones. Y después lo vamos a ver, porque en realidad lo que siente Guiraldes es que después Lugones no le pasa ni la hora, no lo registra como escritor, no registra los valores literarios de Guiraldes. Pero va a ser él mismo el que lo va a promover, digamos. Supongo que por alguna relación con la familia. Ustedes saben que la familia es una familia muy culta, la de Guiraldes, además de su relación con el campo y Areco. Digamos, su padre, sobre todo, es un promotor de la cultura, digamos, un tipo muy culto. Y es verdad que la figura de Guiraldes, a diferencia de la de Quiroga y a diferencia de Roberto Arlt, pasa la historia de la literatura argentina por esta obra, que es Don Segundo Sombra. Pero él viene, y esto que decíamos al principio, es como no sé si es el creador, pero por lo menos es el que funda de alguna manera lo que se llama la literatura criollista, digamos, ¿no? O constituye un hito dentro de ese movimiento y de esa corriente con Don Segundo Sombra. Después sus obras, digamos, requieren de un acercamiento, de una curiosidad más de estudiosos. Pero Don Segundo Sombra, que fue tan leído en la escuela además, hago esta mención porque me parece que muchas veces es denostada la literatura que se lee en las escuelas, pero muchas veces son como los hitos que hacen que ciertos textos se sigan o se mantengan, y ahí habrá otros que no, pero en el caso de Don Segundo es una gran novela para seguir leyendo, tiene una prosa muy, muy luminosa, digamos, a diferencia de sus otros textos, digamos todo. Como les decía, es el hijo de una familia aristocrática, de campo, de ahí los campos de Areco,
la que tiene los campos de Areco, de San Antonio de Areco, para quienes no son de Argentina o de Buenos Aires. San Antonio de Areco es un pueblo que hoy homenajea constantemente la figura de Guiraldes, es el museo de arte más importante, de arte criollo, no sé cómo, sí, de arte gauchesco, está en San Antonio de Areco y lleva el nombre de Ricardo Guiraldes. Un museo precioso que tuvo el embate hace unos años de una inundación y que de verdad han hecho un trabajo. Areco es un pueblo de acá 120 kilómetros, díganme más o menos si estoy diciendo, menos de 200 kilómetros seguro. Es un pueblo precioso, además, histórico, y la familia, y ahí tenía él su estancia, que es la Porteña. Así como en el caso de Quiroga, el viaje a Misiones, por supuesto salvando las enormes distancias, son como el fomento de su obra, también este viaje constante entre Buenos Aires y Areco es el fundamento de la obra por lo menos, de Don Segundo Sombra, sin lugar a dudas. Pasa muchas temporadas, viene circunstancialmente a Buenos Aires a participar de reuniones, pero viaja mucho Guiraldes, viaja por todo el mundo. Y de ahí también surgen sus textos. Pero digo que viaja por todo el mundo porque es así. Le interesa el exotismo de, por ejemplo, un viaje a Jamaica, del cual sale un librito que es como un diario de viaje, que se llama Saimaca. También llega a viajar a la India, y eso es la base de un diario de ejercicios espirituales que se editó póstumamente. Ese libro es extraordinario porque son diarios de ejercicios espirituales. La experiencia, nadie hacía yoga en la Argentina en los años 20. Y sin embargo a él le sirven para los ejercicios de yoga, de respiración, de meditación, porque tiene además problemas pulmonares. Entonces le sirven para, no deja de fumar, pero hace todos sus ejercicios y él va apuntando en ese diario los ejercicios que hace, la respiración, las posturas, las asanas, dirán los yogis, y con otros apuntes más circunstanciales. Una avenida a Buenos Aires, o si tiene que encontrarse con alguien. Son geniales. Vieron la luz hace no tantos años, pero es un libro precioso porque es eso, es un diario. No tiene la intención, y yo creo que Guiraldes no tenía la intención de que fuera material literario, justamente. Digo, nombré Saimaca, nombré los cuadernos de ejercicios espirituales para dar cuenta del amplio espectro. Él había publicado en 1915 los cuentos de muerte y de sangre. ¿A qué suenan cuentos de muerte y de sangre? A Quiroga, por supuesto, pero esa es una influencia que él reconoce. Publica, en el año 1915, él publica estos cuentos de amor de muerte y de sangre, y publica un libro de poemas de corte modernista, pero también con algún viso de renovación, más influenciado. Los viajes a París a él le traen todo el movimiento simbolista, las lecturas de Baudelaire, de Verlaine, los poetas más importantes, y son de alguna manera una influencia. Publica un libro que se llama El cencerro de cristal. Cuentos de muerte y de sangre, muy quiroguianos, y este cencerro de cristal. No vende ni 40 ejemplares. Le va muy mal a Guiraldes. Y él siente que eso es como el fracaso. Por eso cuando pensamos en lo que después le sucede con Don Segundo Sombra y que no lo llega casi ni a disfrutar, podríamos decir. Porque muere muy poco tiempo después. Pero hay toda una anécdota sobre eso. Los biógrafos cuentan que frente a ese enojo y esa frustración, porque dije 40 porque creo que vende 40 ejemplares. Por supuesto, hay algo del anecdotario de la época que Guiraldes era una figura incómoda para todos igual, por ser justamente como un estanciero. Es más parece una figura más del siglo XIX, más tipo Mansilla, Lucio B. Mansilla, que es eso también, una especie de dandy, la figura del dandy que es más cara al siglo XIX. Pero hay una anécdota que es interesante ahí, que es que como no tiene ningún tipo de repercusión, él va al campo y los tira en un pozo y dice, bueno, no quiero saber nada más con esto.
las malas lenguas dicen que el pozo era un pozo tapado, o sea que no hizo ni un metro los libros. Pero bueno, es lindo como performance, digamos, ¿no? Como una performance interesante para esa escena performática de Ricardito tirando los libros. Él después va a publicar un libro autobiográfico que es Raucho. Raucho es una novela de un joven contemporáneo, es un libro eminentemente autobiográfico. Él en esa época, en cartas de esa época, se queja con algunos amigos, sobre todo con algunos amigos europeos, que no tienen ningún tipo de repercusión, y justamente figuras como Lugones, que lo había promovido, o Ricardo Rojas, que es el historiador, el primer historiador de la literatura argentina, profesor universitario, le manda los libros autografiados y ni siquiera acusan recibo. También lo nombra Quiroga, porque Quiroga está entre por supuesto, sus admirados, y Quiroga, por lo menos, si bien no recibe una crítica, por lo menos es amable y acusa recibo de los libros y con un gesto amistoso. Él se queja de que no tiene ningún tipo de lectura, podríamos decir, de lectura, pero después, igual, hay una reseña de Lugones sobre Don Segundo Sombra, que es de alguna manera, digamos, como eso, digamos, como levanta la obra dentro de un movimiento como el criollismo, porque el interés de Lugones sigue siendo político más que literario, ¿no? A ver, yo decía esto, lo que decía al principio, ¿no? Nosotros hemos visto siempre a Guiraldes, y esto es muy a título personal, como un escritor maduro, sólido en el ámbito literario, como una imagen fija que parece eso, un tipo grande, pero tiene 40 años cuando publica Don Segundo Sombra. ¿Es la madurez para un escritor? Sí, hay escritores que, cuando veamos el caso de Arlt, que, digamos, publica con 26 años su primera novela, pero digo, es un punto de llegada dentro de la biografía de Guiraldes, Don Segundo Sombra. Es un punto de llegada. Ahí su obra iba a pegar un salto seguramente. No lo sabemos. Por supuesto, en relación con las obras anteriores que no están a la altura del trabajo de Don Segundo. Y que siempre yo digo que las fotos de época traicionan un poco la edad de los escritores, ¿no? Digo, el sombrero, el traje, todo eso lo hacen como más grande. Ahí está solo el error. Yo decía esto, es un escritor incómodo, es un escritor que les cuesta asimilar en la época, porque por un lado no se implica en las discusiones que hay en ese momento sobre la profesionalización del escritor, no va a vivir de la literatura, entonces no entra en la discusión eso de la profesionalización, en la que están Quiroga, que ha escrito un montón sobre la profesionalización del escritor, Manuel Gálvez, un escritor realista también, tampoco pertenece a las capas medias consagradas que no viven de la literatura. Yo decía Ricardo Rojas, por ejemplo, que es profesor universitario, Alfonsina Storni, que es maestra y periodista, Baldomero Fernández Moreno, que trabaja como médico y además es poeta. Digo, es incómodo en ese sentido, es como, por eso yo decía, es una figura un poquito más, es la figura del dandy, que solo tiene un interés muy profundo por el viaje, digamos, y es lo que signa casi toda su vida, ¿no? Por eso es visto como... Pero sin embargo, los jóvenes alrededor de las vanguardias, sobre todo las vanguardias, donde está Borges, y Brandán Carafa, donde está Girondo, lo asimilan un poco, lo traen un poco para sí, ven una profunda admiración y lo convocan para la revista Proa. La revista Proa es anterior a otra revista que es importantísima, que es la revista Martín Fierro. Salen casi en paralelo. Proa va a ser una revista que dicen los jóvenes de Proa que el título se lo deben a Guiraldes.
de unos versos de El cencerro de cristal, ese libro que no había vendido nada y que casi termina en un pozo. Les leo estos versos donde aparece esta mención, donde dicen los jóvenes de proa que está esta mención. Huir lo viejo, mirar el filo que corta un agua espumosa y pesada, arrancarse de lo conocido, beber lo que viene, tener alma de proa. Pero miren, ya en estos versos, digo, por supuesto sin entrar como, hay una mirada más cercana a la vanguardia que a los mitos, digamos, del modernismo, ¿no? Huir lo viejo, ¿no? Ese es ¿no? Esto mismo, en la revista Martín Fierro, que es inmediatamente, el manifiesto es eso, es como ir contra lo viejo, ¿no? Huir lo viejo, mirar el filo que corta un agua espumosa y pesada, arrancarse de lo conocido, beber lo que viene, tener alma de proa. Voy a ir un poco más rápido, así dejamos unos minutos, porque si no, voy a ir un poco más rápido. Entonces aparece esta novela central, por supuesto, es celebrada por todos. Lugones le ve justamente esto, el trabajo sobre una figura como Fabio Cáceres. Ustedes saben que es la historia en retrospectiva de alguien que desde la adultez, que es este Fabio Cáceres, cuenta su vida como recero pobre y que como si fuera un culebrón, digamos, con una telenovela, se encuentra con que es heredero, después de haber tenido una infancia tan pobre. Esta figura del recero, que es también la figura de un gaucho, de lo que hubiese sido un gaucho, a Lugones le interesa que es un gaucho manso, no es el gaucho bravo del Martín Fierro, es el gaucho que se ha convertido en peón de estancia, ¿no? Este es el periplo. Por eso también cuando hablamos de criollismo, también vamos a hacer, y esto lo voy a remarcar cuando llegue al final, es también el fin de un ciclo. Guiraldes ve el fin del ciclo de la gauchesca, poniendo a este personaje como peón de estancia. No es el gaucho, por supuesto, de Martín Fierro, ¿no? En lo que deviene este personaje de Don Segundo Sombra, ¿no? Año 26, un año después, encarando otro viaje a Europa, la muerte lo encuentra en París, en el año 27. Para ir a Roberto Arlt tengo que volver a la revista Proa, ya para entrar en la última parte de esta charla. En este momento de la revista Proa, el año 24, Roberto Arlt se convierte en un episodio que nadie sabe muy bien, ni siquiera, yo confío mucho en la biografía de Silvia Zaita sobre Roberto Arlt, pero no hay un dato preciso de por qué Arlt se convierte en secretario de Guiraldes. Tiene un acercamiento, aparece una figura un poco paternal de Guiraldes, que lo protege un poco. Roberto Arlt pertenece a una familia obrera, pero no puede ser atrapado por ningún grupo, digamos. Tiene muy buena relación. En este momento hay como un tironeo en la historia literaria entre el grupo de Florida, que serían como los más... Los escritores de Proa y de Martín Fierro, intelectuales de una posición económica más holgada, mientras el grupo de Boedo están más vinculados a escritores de clase obrera, de familias de inmigrantes pobres, vinculados a la izquierda, si quieren, o al anarquismo. Arlt pendula, no lo pueden, si bien tiene una cosa más de clase obrera, pero no, tiene un interés tan fuerte en la literatura que no, vamos a decirlo de una forma más criolla, no se casa con ninguno. Eso pasa. Y sin embargo, digamos, como puede andar tranquilamente porque tiene un interés por la escritura, sobre todo, ¿no? Una prepotencia de trabajo, como dice él en un prólogo a los lanzallamas, ¿no? Entonces, se convierte en su secretario de forma insólita, lo incita a que publique. Elías Castelnuovo, que pertenece a la editorial Claridad, que es una editorial del Partido Comunista, rechaza de plano la crudeza de... Miren qué contradicción, pero rechaza de plano la crudeza de Arlt, del juguete rabioso. Y a su vez, el juguete rabioso en ese momento se llamaba
el título de la novela era La vida puerca, un título mucho más naturalista, si quieren. Guiraldes es el que le dice que le tiene que cambiar el título y le propone, se supone que le propone, el juguete rabioso, que es una metáfora del arma, digamos, en la novela, pero no la vida puerca, y Castelnuovo, que además ha rechazado publicar capítulos de la novela, también le dice que le parece un horror que le ponga el juguete rabioso. Esas son las tensiones. Bueno, este joven, Roberto Arlt, le lee capítulos a él y a Adelina del Carril, que es la esposa de Guiraldes. Le lee en su casa, y hay una frase que registran que es: ¿y usted para cuándo va a escribir una novela en serio? Dicen que le dice Arlt a Guiraldes. Bueno, quería el destino que los dos publicaran el mismo año la novela en serio de Guiraldes y esta primera novela tan radicalmente tan diferente a lo que se venía publicando, que es El juguete rabioso, echando por tierra ese título que era La vida puerca. También Guiraldes lo va a acercar a los grupos literarios, esto que les decía, bueno, ahí va, y también Arlt va a escribir, por supuesto que, como les decía al principio, es nuestro más grande escritor del siglo XX, solo puesto en comparación, y que es una comparación, me parece, infeliz, porque cada uno tiene su territorio, con Borges, ¿no? Pero va a publicar, va a escribir. Piensen que El juguete rabioso es la primera novela de Arlt. Y a partir de ahí empieza a publicar hasta el año 42. Publica novelas, bueno, por supuesto, El juguete rabioso, Los siete locos y los lanzallamas, que son novelas fundamentales de la literatura argentina. Escribe teatro, que se representa en el Teatro del Pueblo, un montón de obras que todavía se siguen presentando como teatro clásico acá en Buenos Aires, por lo menos. En las escuelas de teatro sigue siendo representado porque tiene como una afabilidad para poder... trata temas que pueden ser contemporáneos, y escribe una columna por día desde el año 23, en lo que se va a llamar después las aguafuertes porteñas, un género que es heredero del género periodístico que está en boga en ese momento. Él es deudor de Fray Mocho, de Las Rison, de Soysa Reilly, que son los escritores de periodismo, cuando el periodismo escribía lo que hoy llamamos crónicas, porque había un lectorado. Yo les decía al principio, ¿qué está pasando? Bueno, cuando uno piensa en por qué un escritor como Arlt trabaja tanto en el periodismo, es porque el periodismo todavía, desde fin del siglo XIX hasta estos años, y por supuesto avanzado el siglo XX, cuenta con plumas que no toman, que tienen que entretener a su público, que pueden tomar el hecho político, policial, pero también tienen que entretener a un público, y esto es un fenómeno casi mundial del periodismo, que es aparece un nuevo lectorado, que es el que se tiene que trasladar para trabajar, del conurbano, de las zonas suburbanas al centro. Entonces, lo que tiene que hacer el periódico, no hay un solo diario, no es el diario La Nación, hay cientos de periódicos pequeños que contratan a estos tipos, como contratan a Arlt, para que cuente algo entretenido. Entonces, ahí aparece el folletín, aparecen las historias que continúan, entonces, que obligan a comprar el diario el otro día, y que también, hoy cuando uno va en un medio público ve a alguien con audífonos, con auriculares, leyendo una tablet o no leyendo, mirando. En ese momento la gente se plantaba, se entretenía leyendo, haciendo ese recorrido suburbano al centro, o en un tranvía, o en un tren. Y por eso hay una profusión de escritores periodistas. Por supuesto que las aguafuertes, que es una palabra que viene más de las artes visuales, de las artes plásticas, son un género, una impresión en el sentido plástico, pero una impresión también en la historia cultural argentina. Las aguafuertes porteñas, cariocas, europeas, porque viajó y escribió cientos y miles. Creo que no hay todavía, a ¿cuántos años? 80 años de la muerte, 78 años de la muerte de Arlt, no hay todavía una edición completa de las aguafuertes, siguen apareciendo por tramos. Bueno, año 1926, la aparición de la primera novela de Roberto Arlt, que a su vez
inaugura algo que no estaba en la narrativa local, que es la novela urbana. Pero es un género que a su vez va también a irradiar, como hablábamos de Quiroga y el cuento en Hispanoamérica, también Roberto Arlt con El juguete rabioso, va a dar cuenta de este género que es la novela urbana. Tomar, es el personaje, el protagonista del juguete rabioso, que es Silvio Astier, es un pícaro. Un pícaro a la manera de la novela española, es decir, el pícaro es el personaje que en general es un expósito, un huérfano, que tiene que sobrevivir de alguna manera y se va encontrando con patrones, con gente que lo adopta, que siempre le hacen hacer las peores cosas, que tiene que robar para subsistir. Y hay una lectura preciosa que hace Ricardo Piglia de una escena del juguete rabioso, que es el robo a una librería, y que él dice, de alguna manera, que el ingreso a la literatura de Arlt está cifrada en esa imagen, que es como si hubiese entrado como un ladrón a robar toda una, y a su vez a fundar desde ese lugar del robo, que el robo en la literatura es muy amplio, digamos, es una linda metáfora, crear un género nuevo. Arlt es nuestro más grande escritor, podríamos decir el más grande novelista, para no poner, ya que Borges no escribió novelas. Entonces ahí salvamos las distancias. Yo durante unos años decía que en esa comparación, mientras Borges, por su sentido más aristocrático de la literatura, lee toda la literatura en su idioma original, por ejemplo, la literatura inglesa, Arlt está leyendo lo mismo, pero en traducciones, y en traducciones baratas, que edita la editorial Tor, que era una editorial popular que se vendía en los puestos de diarios en los años 20. Leen a los mismos en diferentes traducciones, y yo creo que su literatura también es esta imagen, o esta metáfora, podríamos decir que también es una buena manera de leer a ambos. Cuando uno lee a Arlt, ve una lengua que parece de un extranjero, pero también es el primer escritor que asimila eso que también mencioné al principio, que es la influencia de la inmigración. Les leo el comienzo. Acá justo me preguntaban, Juan, acá en el chat, estaban preguntando un poco las diferencias del lenguaje entre lo que es Arlt y Guiraldes y Quiroga. O sea, justamente la diferencia del lenguaje. Bueno, a ver, en el caso de un tema interesante, porque, digamos, en Quiroga hay, por supuesto, el realismo y el naturalismo de Quiroga hace que la frase sea como siempre, digo, si hablamos de cuestiones puntualmente técnicas en la escritura, siempre hay un ojo que va hacia el detalle justamente del realismo, y al detalle casi escabroso. Y eso se redunda en esa escritura, digamos, ¿no? En el acercamiento al objeto, podríamos decir. En Guiraldes, que quiere zafar de esa influencia de Quiroga, la prosa del Don Segundo es mucho más clara, no parece un escritor del modernismo, por supuesto, es un escritor que, como yo les decía, está vislumbrando un cambio en su literatura, es un señor viajado, lee la literatura contemporánea, por lo tanto, sus historias, o la historia que desarrolla, es mucho más clara, es una prosa clara, sin un trabajo, sin escollos, podríamos decir, en la construcción narrativa. Y en Arlt tenemos un nuevo lenguaje, aparece una escritura más cruzada por cierta terminología que está en la oralidad, y cierta oralidad también que entra en la novela, esa oralidad que viene de la inmigración, términos que están posiblemente podríamos encontrar en el tango, y que él los lleva al periodismo, porque el que lo está leyendo es el que entiende, es el que tiene el ojo para ver desde el vecino del zaguán de al lado en el barrio de Flores, al tipo que está caminando por la calle Florida, al político que habla pavadas, o al académico que está disertando sobre la pureza de la lengua. Eso es Arlt. Eso es Arlt, que es infinito, solamente en sus 42 años de vida. Quería leerles el comienzo de los Siete Locos, del Juguete Rabioso. Tengo una edición que no la muestro porque es malísima. Pero bueno, no, sí, es una edición que me acompaña hace tantos años, ¿no? Pero hay muchas ediciones. Ustedes saben que
que cualquiera Yo puede tengo la editar. misma, qué horror. ¿En serio? No, bueno, pero bueno, mientras se lea, digo yo, no importa la... hice esta mención de la editorial Tor, que editaba toda la literatura del mundo, pero traducían hasta el nombre de los escritores. Entonces, no sé, bueno, por supuesto que Alexander Dumas era Alejandro Dumas. Hoy me había acordado, ahora se me fue, quería acordarme de, bueno, Friedrich Nietzsche es Federico Nietzsche. Thor traducía hasta los nombres, pero porque era literatura eran ediciones muy baratas y muy populares, digamos, esas cosas que se vendían en los puestos de diarios. Como esto después, digamos, como lo que se vende con los diarios. Pero esto ya tiene igual unos cuantos añitos. El comienzo del juguete rabioso. Y ya con esto voy terminando. Cuando tenía 14 años, me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia, entre Sudamérica y Bolivia. Decoraban el frente del cuchitril las policromas carátulas de los cuadernillos que narraban las aventuras de Montbard, el pirata, y de Huenongo, el moicano. Nosotros, los muchachos, al salir de la escuela, nos deleitábamos observando los cromos que colgaban en la puerta, descoloridos por el sol. A veces entrábamos a comprarle medio paquete de cigarrillos Barrilete y el hombre renegaba de tener que dejar el banquillo para mercar con nosotros. Y sigue, pero para que se den cuenta como el uso de la lengua, de una lengua más, llamémosle urbana. Lo que pasa es que han pasado tantos años de esta, casi 100 años de esta novela, pero digo, en Art es importante ver esa incorporación del sujeto social. Digo, si tuviéramos que comparar a Borges y a Art, digo, Borges en los mismos años está escribiendo una literatura mucho más, si quieren, nostálgica, porque habla de los zaguanes, de los cuchilleros, digo, dialoga con su padre, mientras Art está inaugurando un modo de dar cuenta del cambio que está ocurriendo en la ciudad. Porque lo que está ocurriendo es un cambio urbano y que también, digo, la inmigración, la llegada de la inmigración, y esto huelga decirlo acá en esta, digo, es como casi como les va a sonar como una tontería, pero digo, cuando uno piensa en la influencia de la inmigración, tiene que pensar no solo en cómo cambia una economía, sino también cómo cambia la cultura y cómo cambia la lengua, cuando se absorbe y cuando se incorpora, ¿no? Entonces, voy a ir terminando así, que nos quedan unos minutos para responder alguna pregunta, espero que no. No, mentira. No respondo cosas personales, pero tengo varias acá. Así que pero quiero decir con esto que el año 26 es un año crucial porque son 3 momentos, podríamos decir, emblemáticos. Roberto Art inaugura la novela urbana. Ricardo Guiraldes cierra el ciclo de la gauchesca y Horacio Quiroga funda, casi sin saberlo, la literatura de frontera que se va a desarrollar mucho tiempo después. Podemos leer a Art en la obra de Aira, si queremos, para leer un contemporáneo, con las diferencias y con los años que lo distancian. Podemos leer la literatura de frontera en la literatura contemporánea de Selva Almada y de Quirós, que es un escritor del Chaco. Podemos ver el fin de la gauchesca en Guiraldes. No, podemos ver los ecos de la gauchesca, por supuesto, en una escritura contemporánea como la de Gabriela Cabezón Cámara. Digo, para pensar cómo eso en la literatura argentina todavía puede convocar a nuevas lecturas y a nuevas escrituras. Y con esto pueden aplaudir, ¿no? Me canchereo ya al final. Bueno, espero es como una familia esto ya. Es verdad, es verdad. Yo acá los que veo sonríen, así que debe estar bien, ¿no? Pero lo importante es que ninguno se fue, que no es poco. Así que. No, bueno, eso está bueno. Bueno, tengo algunas preguntas que pasaron por el chat, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, me levanta la manito y abrimos el chat. Este es el momento, es ahora o nunca, para preguntar dudas, comentarios, pensamientos, lo que surja. No me metan en bretes donde tengo que decir no sé, porque no. Gracias, Martín Sicchetti.
que dice que fue espectacular. Sí. Acá una de las cosas que preguntan es cuál es la relación entre Borges y Art. Bueno, Que si se no, criticaban, a ver, se criticaban, se querían o se amaban. no, a ver, me parece que no se registran. Pero en el sentido de que yo estoy seguro, digo, no se registran porque no dan testimonio. Es como si fueran por veredas opuestas. Art está muy ocupado en su laburo. Por lo tanto, el periplo Borges del paseo urbano, del divagar, Art está metido en una redacción o en su casa escribiendo. Pertenecen a círculos que se pueden haber tocado, pero que también se empiezan a distanciar con los años, ¿no? El grupo de los grupos literarios. Digo, nunca en las revistas en las que estuvo Borges nunca publicaron nada de Art. Y sin embargo, Art era un tipo conocido, sin dudas, porque escribía en los mismos diarios que leía Borges o que leía su grupo. Ese es el punto. Pero me parece que había algo de como cierto rechazo de Borges por una literatura que podía competirle. Borges tiene muy en claro desde el principio, y esto lo digo sin animosidad. Borges sabe desde el principio que tiene una genialidad ahí y por dónde ir y que puede ser una sombra. Alguna vez le preguntaron a Victoria Ocampo por qué nunca le habían dado bolilla en la revista Sura Art y ella dijo, porque nunca vino, porque nunca se acercó. O sea, como si él tuviera... Digo, y Al recibió el reconocimiento. También una muerte muy joven, pero recibió un reconocimiento en vida. Era una figura importantísima. Acá la última pregunta que tengo dice, si Art tenía algún compromiso político y si eso se dejaba ver a través de las publicaciones en los periódicos o folletines donde escribía. No. A ver, podríamos pensar que tenía un pensamiento más cercano a cierta ideología de izquierda, pero tampoco lo vislumbra, no, es un sujeto muy amplio, sí. No tiene intervenciones políticas. Nombré a Lugones la tienen mucho más. El mismo Borges tiene más intervención política porque tiene como cierta afinidad con el radicalismo. Pero en Art eso es como, no es que esté al margen, convive todo el tiempo con una realidad mucho más drástica, digamos, también. Acá Silvana Goldenberg me pregunta, ¿es verdad que Art escribía con muchos errores ortográficos? Sí. ¡Cling! Sí, Es verdad. absolutamente. Confirmado, Absolutamente. Y esa es la gran fórmula, muy bien la pregunta de Silvana, porque es como, digo, justamente, esto no lo dije cuando hablé de Guiraldes, es el primero que le empieza a escribir, a corregir, no solo los errores ortográficos, también la sintaxis. Escribía como una bestia, digo, como, yo dije prepotencia de trabajo, y tenía muchos errores ortográficos. Y esa es una de las claves para pensar que a veces cuando discutimos, por lo menos en el terreno de la educación argentina, sobre la ortografía, podríamos poner el ejemplo de Art. ¿Quién llega a ser pero bueno, nos mata el Ministerio de Educación. Pero sí, te escribía con Juancito, mucho... están los consulados presentes, te pido por favor, mantengamos la compostura. No, claro, está por favor. Está el cónsul argentino también en Ecuador, ¿no? Me parece que estaba también. Anda por ahí también, sí. ¿Alguno le queda alguna otra pregunta? Nos quedan unos pequeños minutitos más. Bueno, hay un montón de comentarios de agradecimiento, de felicitaciones, Juan, charla muy disfrutable, un mimo al alma en medio de gran pandemia. Totalmente. Gracias, Juan, por una charla apasionante que nuevamente me transportó a la Argentina, lejana y emocionalmente, siempre cerca. Nada, todos y cada uno de estos mensajes a nosotros nos llena el alma. De nuevo, hacemos esto con muchísimo cariño y recibimos tantas cosas lindas de todos ustedes que nada, nos dan como muchas pilas para seguir. Muchas pilas para seguir. Con pandemia o sin pandemia. Esperemos que sí. Esto, dentro de, por supuesto, quien mencionó la pandemia, eso es un fenómeno tan extraño, además que nos atraviese a todos, desde Toronto al Río de la Plata, pero también es esta posibilidad de disfrutar y poder acercarnos de esta manera, quizás de otra manera no nos hubiésemos conocido. Y para mí también eso es una suerte de poder establecer este puente dentro de todo
de este Acá drama que estamos viendo. mandan saludos también desde Valladolid, así que me están siguiendo por todos lados, chicos. Quería comentarles dos cositas antes de despedirnos, que es una, que la charla efectivamente queda grabado en el Facebook del HCHC, tienen el link, y de todos modos, esta noche seguramente van a recibir un mail con los libros que Juan ha mencionado en la charla, y ahí también voy a poner el link del Facebook del HCHC para que lo puedan reproducir una y otra vez y anotar y nada, no perderse nada. Gran charla, Juan, querido, felicitaciones a los consulados desde Quito. Carolina, perdón que interrumpa. Por favor. Pero me parece que cabe mencionarlo. Silvana Goldenberg, que fue la que hizo la pregunta sobre los errores ortográficos de Roberto Art, una genia. Está en Vancouver y ella es la que organiza la Feria del Libro Español en Vancouver. La creó ella y la ha hecho crecer año tras año. Y fue nominada como una de las 10 hispanas sobresalientes en Vancouver, y el canciller argentino en su momento, hace 2 años, también le envió una mención especial por la labor que está haciendo la feria, con la Feria del Libro en Español en Vancouver. Así que me parece que ya que surgió el nombre de ella, no podía dejar de contar todo esto. Qué bueno. Así que bueno, Silvana. bienvenida Silvana. Bueno. Y un saludo a Vancouver, que tengo un afecto muy especial, tengo mi prima viviendo ahí, así que un saludo a Silvana, a Vancouver también. Y Silvana, bueno, aparte también tengo que decir que acá somos poquitos y nos enteramos de todo. Me contó un pajarito, Silvana nos ha ayudado muchísimo desde Vancouver a promocionar estas charlas, motivo al cual le agradezco de corazón. Estas son iniciativas que van, como ella bien sabe, muy a pulmón. Y una feria del libro ni me quiero imaginar todos los pulmones que ha dejado ahí. Así que realmente es un honor que estés entre nosotros, Silvana, realmente de corazón, gracias. Gracias a todos, Oscar, Javier. Bueno, Daniel, igual los esperamos en diciembre, ¿no? Yo quiero ahora sí, 3 de diciembre, si todo sale bien, chicos. Íbamos a poner el 10, pero dijimos, ahí vamos a estar ya con la sidra y el pan dulce, así que el 3 de diciembre, si Dios quiere, el 3 de diciembre, jueves 3 de diciembre, acaparamos los jueves, chicos. Si Dios quiere, vamos a estar con nuestro querido Manuel Puig y César Aira, así que están todas y todes invitados. Hagan extensivas las invitaciones a todos los que quieran participar en esto que se ha convertido ya en una familia. En cualquier momento sacamos el mate, chicos, y empezamos, que vi unos mates por ahí, no se crean. Que no los que todo. Quieran, perdón, hablando del mes de la tradición, el 10 de diciembre vamos a publicar una poesía muy linda sobre el mate, que los invito a que miren nuestro Facebook, porque es muy linda y es un homenaje a todos los extranjeros también que digamos, adoptan nuestras costumbres. Así que creo que es muy linda, yo creo que te va a gustar mucho, Juan Fernando. Comentámela después. Vale, sí, claro, por supuesto. Buenísimo, y recién acá acaban de postear que también mandan saludos desde la Patagonia. Y que es algo que realmente, más allá de todos los lugares donde están, esto de que estemos literalmente en las dos puntas del mundo nos emociona muchísimo. Muchísimo. Bueno, gracias, Caro. Gracias María Amelia, Oscar, Javier, los tengo acá, Daniel, María, está ahí María, bueno, Caro, por supuesto. Muchas gracias, y a todos los que escucharon, gracias por la atención y espero que les haya gustado y que los haya inspirado. De eso se trata, que estemos todos inspirados. A leer, que se acaba el mundo. A leer, sí. Les mando un abrazo enorme a todos. Adiós.